La paciencia de Dios. La Biblia dice que uno de los aspectos del carácter de Dios es que es paciente. Dios es paciente. Vamos a verlo. Acompáñame al Salmo 103. Vamos a leerlo del 8 al 18. Mira lo que dice. El Señor es compasivo y misericordioso. En algunas versiones dice, el Señor es clemente, paciente, misericordioso, compasivo. Dice, lento para la ira, grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Qué hermoso que Dios no te trate a ti conforme a como mereces, ni me trate a mí conforme a como me merezco, a como merece mi pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero aún así dice que Dios no te trata conforme a eso. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como está lejos del oriente, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Qué hermoso ejemplo. Dios es un padre perfecto y dice que es compasivo con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados. Recuerda que somos polvo. El hombre es como la hierba y sus días florecen como la flor del campo. Cuando el viento pasa, desaparece sin dejar rastro alguno, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Tremendo, su paciencia no solo es contigo, sino con los hijos de tus hijos, con los que cumplen su pacto, dice el versículo 18, y se acuerda de sus preceptos para ponerlos en obra. Mira esto tremendo. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Qué hermoso, la Biblia dice que Dios es paciente con todos, que su paciencia es igual con todos, que es parte de su carácter. Dios es paciente, por ejemplo, para crear, o si no, mira el proceso de los 9 meses de gestación. Como Dios forma pacientemente cada una de las partes de tu cuerpo en el vientre de tu mamá. Eso es impresionante. O podemos ver el proceso de la lluvia, o el proceso de un sol gigantesco en el universo que está falleciendo, llegando a su final. Pasaron miles de años y este sol llegando a su final, o tal vez la formación de una montaña, chocando 2 placas hasta formar una gran montaña. Dios es paciente, Dios hace todas estas cosas. Entonces, lo primero que hoy vamos a ver es que Dios es paciente en su creación, como te lo acabo de decir. Lo segundo, Dios es paciente para cumplir con su palabra. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 5:18. Busca en tu Biblia Mateo 5, el versículo 18. Dice, les aseguro que mientras que existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. A veces somos impacientes y queremos todo ya, todo ahora. Entonces, tienes un deseo, un gusto, lo quieres ahora, así te tengas que endeudar o así tengas que meterte en problemas. No eres lo suficientemente paciente para ahorrar o para esperar un poco más. Al contrario, Dios, su paciencia es perfecta. Él es paciente y dice que cada una de las palabras escritas en la Biblia se cumplirán. Ya se han venido cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Él es paciente para cumplirlas. Ahora, esto es muy importante y te pido que pongas mucha atención. Dios es paciente contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque Dios pone su paciencia perfecta, digámoslo de alguna forma, a nuestro servicio para que nosotros nos deleitemos de esa paciencia de Dios. Bueno, acompáñame en tu Biblia, 2 de Pedro 3. Vamos a estar usando mucho 2 de Pedro 3, entonces déjala apartadita ese versículo porque lo vamos a volver a leer. Leamos 2 de Pedro 3,
Vamos a leer el verso 8, 9 y 15. Dice, no olviden, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza. Mira esto, aquí la Biblia dice que en la iglesia primitiva y hoy en día habrá algunos, Dios nos libre de que esos algunos seamos tú o yo, que piensan que Dios se tarda, que Dios llega tarde. Dios nos libre. Continuemos. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mira eso. Y el verso 15 en su sección primera dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también a nuestros queridos hermanos Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Mira eso. La Biblia dice que Dios es paciente porque quiere que tú te arrepientas. Quiere que tú te arrepientas. Qué hermoso. Dios está alargando su paciencia para que tú te arrepientas. No juegues con la paciencia de Dios, no juguemos con la paciencia de Dios. No es un juego. Ahora, acompáñame a Romanos 2:4. Romanos 2:4. Ya sabemos que Dios es paciente contigo porque te ama. Quiere que nos arrepintamos. Segundo, Dios es paciente contigo porque quiere un cambio en ti. Mira lo que dice Romanos 2:4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¡Wow! Otra vez la Biblia asocia la paciencia de Dios con tu arrepentimiento. Otra vez. Ahora, Lucas 7:47. Acompáñame a Lucas 7:47. Dice, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quienes poco se le perdona, poco aman. Mira esto, Dios quiere formar en ti un cambio. Dios quiere un cambio en tu carácter, que ahora seas perdonador, que ese perdón que recibiste de Él, ahora tú se lo des a las personas, a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, y no que seas implacable, seas un grosero y nadie te puede decir nada porque inmediatamente viene el rencor, la ira y no perdonas, le dejas de hablar a las personas. No, Dios no quiere eso de ti. Y sobre todo si ya te perdonó, si tú ya estás en los caminos de Dios, no puedes tener esta conducta porque la Biblia dice que estás pecando. Estás fallando si no ofreces ese mismo perdón. Y tercero, lo primero es porque Dios te ama, quiere que te arrepientas. Segundo, porque quiere un cambio en tu vida. Y tercero, Él quiere que lo ames. Volvamos a 2 de Pedro 3. Ahora vamos a leer el versículo 11 y el 14. 2 de Pedro 3, 11 y 14. Mira lo que dice. Verso 11. Puesto que todo esto va a suceder, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda y tener una conducta de la cual nadie pueda reprochar? Mira esto, la Biblia dice que Dios es paciente contigo para que tú vivas conforme a como Él lo manda. ¿Dónde tienes las instrucciones para vivir conforme a como Él lo manda? En la Biblia. En la Biblia. Estudia las Escrituras, métete en oración y te vas a encontrar con cuál es el propósito y el proyecto que tiene Dios para tu vida. Ahora, el verso 14, 2 de Pedro 3, 14 dice, por eso, amados hermanos, mientras esperan ustedes el cumplimiento de estas cosas, traten de vivir sin pecado, procuren vivir en paz con Dios. Wow, Dios quiere que tú estés en paz con Él. Es lo que Dios desea. Me encanta 2 de Pedro para explicar la paciencia de Dios y para estudiar la paciencia de Dios, porque nos insiste que la paciencia de Dios no es algo con lo que se juegue. No juegues con la paciencia de Dios, no juguemos con la paciencia de Dios, porque la Biblia dice en 2 de Pedro, me gusta como lo dice la nueva traducción viviente, dice que Él alarga su paciencia para que nadie muera sin haberse arrepentido. Lo puedes leer, búscalo
también en la nueva Biblia Viva, el versículo 9 de 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no demora el cumplimiento de sus promesas, como algunos suponen. Más bien, lo que Él quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo de su paciencia para que todos se arrepientan. Qué hermoso. Otras versiones dice que nadie se muera sin haberse arrepentido. Qué lindo, qué misericordioso y paciente es el Señor. Y para finalizar y orar, volvamos a donde empezamos, el Salmo 103, versículo 13. Dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Recuerda que Dios no es un padre terrenal. No sé qué relación tú tendrás con tus padres. No sé si eres grosero con ellos o los honras, no lo sé. Pero Dios no es un padre terrenal. No es como un padre terrenal. Él es un padre perfecto. Así que no juguemos con la paciencia de Dios. No juguemos con la paciencia de Dios. No sabes cuándo va a llegar a su fin. No sabes cuándo Dios va a decir: hasta aquí. Este fue el último día de mi paciencia para ti, Pedro, Juan, Alfonso, Santiago. Pon tu nombre allí. No juegues con la paciencia de Dios. Es hermosa, es misericordiosa y es para que te arrepientas, para que haya un cambio en tu vida, para que lo ames y ames a otros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Oramos para que el que pueda escuchar esta enseñanza sobre tu carácter, específicamente la paciencia, seamos convencidos totalmente de que no queremos jugar contigo, queremos arrepentirnos. Hoy sea el día del arrepentimiento. Si quieres hoy entregarle tu vida al Señor y arrepentirte, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Perdóname por mis pecados. Te pido que me ayudes a seguirte, buscarte y conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.